Desde tiempos remotos, el agua ha sido más que un simple elemento físico. Ha sido señal de purificación, de vida, de juicio, de renovación. En el principio, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y desde ese instante inicial, la historia espiritual de la humanidad ha estado marcada por ese elemento tan común y tan profundamente simbólico. Pero hoy, muchos cristianos han llegado a colocar su confianza en lo visible, en lo palpable, en lo que pueden tocar, y han olvidado que el poder no está en el objeto, sino en aquel que lo santifica. En muchas casas, hay botellas con agua bendita cuidadosamente guardadas, utilizadas antes de dormir, rociadas en las habitaciones, puestas en los autos o llevadas en bolsillos. Y no está mal tener símbolos, no está mal recordar con acciones lo que creemos con el corazón. Pero cuando lo simbólico reemplaza lo espiritual, estamos ante un problema. Muchos usan el agua bendita como si fuera una especie de talismán. Pero, ¿qué nos dice la Escritura? ¿Qué nos revela el corazón de Dios sobre el agua que bendice, que purifica, que renueva? Vamos a adentrarnos en esta verdad, sin prejuicios, sin fanatismos, dejando que la palabra hable. Porque si hay algo que Jesús nos enseñó, es que no debemos fiarnos de las tradiciones humanas si éstas se alejan del verdadero poder del Espíritu. Cuando el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo, no fue el agua la que lo salvó, fue la obediencia a la voz de Dios. El agua fue solo un escenario, no el poder. Cuando Naamán fue sanado de su lepra al sumergirse en el Jordán, no fue el río el que sanó su cuerpo, fue la fe que activó la promesa. Y cuando Jesús fue bautizado en el Jordán, el agua estuvo presente, sí, pero el verdadero poder fue el Espíritu Santo descendiendo como paloma. El agua fue testigo, no protagonista. Entonces, ¿por qué insistimos tanto en bendecir el agua? ¿Acaso el agua necesita algo que Dios no haya creado ya? ¿O es que más bien nosotros necesitamos recordar lo que esa agua representa? Porque el agua no salva, pero puede recordarnos al que sí salva. El agua no limpia el alma, pero puede ser símbolo de la limpieza interior que solo Cristo puede hacer. Por eso, no despreciamos el símbolo, pero tampoco lo idolatramos. Porque el momento en que creemos que el agua tiene poder por sí misma, hemos desviado la mirada del cielo a la tierra. Muchos hermanos oran con agua bendita creyendo que esa agua ahuyentará demonios, sanará enfermedades, traerá protección. Y si bien la intención puede ser noble, la fe mal enfocada es fe desperdiciada. No es el agua lo que el enemigo teme, es la presencia de Dios. No es la botella en tu mesita lo que protege tu sueño, es el Espíritu Santo morando en ti. Y si vamos a usar agua como símbolo, que sea con entendimiento, no con superstición. Porque la fe no es magia, es relación. No es manipulación espiritual, es obediencia y confianza en un Dios que no habita en cosas, sino en corazones. En el Evangelio según Juan, cuando Jesús convirtió el agua en vino, lo hizo no para exaltar el agua, sino para manifestar su gloria. Y cuando en el capítulo 5, versículo 12 menciona el estanque de Betesda, donde se creía que un ángel descendía a mover el agua para sanar, Jesús no se apoyó en el agua, sino que con su voz le dijo al paralítico que se levantara. Es decir, lo milagroso no vino del estanque, vino de la palabra. Por eso debemos tener cuidado. Porque si el agua bendita nos recuerda a Jesús, bienvenida sea. Pero si reemplaza nuestra fe en Él, entonces es una trampa. Hoy más que nunca debemos ser una iglesia madura, que no se alimenta de misticismo sino de verdad. Que no depende de objetos, sino del Espíritu. Porque muchos están cargando frascos de agua creyendo que ahí está la solución a sus males, cuando la verdadera solución es arrodillarse, confesar, arrepentirse, buscar a Dios de corazón. ¿Para qué rociar agua sobre las paredes si no hemos rociado primero nuestro corazón con la palabra? ¿Para qué dormir con agua bendita bajo la almohada si no hemos despertado con la presencia del Padre en nuestro interior? El agua bendita, en su mejor sentido, debería ser un recordatorio del bautismo, de la regeneración, del paso de muerte a vida. Pero muchos la han convertido en un amuleto, en una fórmula, en una superstición cristianizada. Y ahí está el gran peligro. Porque cuando se distorsiona el símbolo, se pervierte el mensaje. Y cuando se olvida el mensaje, el símbolo pierde sentido.
no se trata de atacar prácticas tradicionales, sino de iluminarlas con la verdad. Porque incluso las tradiciones más bellas pueden volverse cadenas si no están sostenidas por la luz del Evangelio. El verdadero poder del creyente no está en lo que lleva en las manos, sino en lo que lleva en el corazón. No es la cruz de madera en el cuello lo que detiene al enemigo, es la cruz que llevamos clavada en el alma. No es el agua que bendice un sacerdote lo que transforma la atmósfera de una casa, es la oración genuina que brota de un espíritu quebrantado. El enemigo no tiembla ante frascos, tiembla ante la presencia viva de Dios en un corazón consagrado. El problema es que, muchas veces, es más fácil rociar agua que rendir el alma. Más sencillo es rociar una habitación que limpiar nuestros pensamientos. Más cómodo es usar lo visible que confrontar lo invisible dentro de nosotros. ¿Y acaso no fue eso lo que Jesús reprendía en los fariseos? Que se enfocaban en lo externo, pero por dentro estaban llenos de hipocresía. Que se lavaban las manos con cuidado, pero no los corazones. Hoy en día muchos han caído en la misma práctica, solo que ahora en lugar de ritos judíos usan agua bendita sin entendimiento. Pero el corazón de Dios no ha cambiado. Él sigue buscando adoradores en espíritu y en verdad, no en rituales vacíos ni símbolos sin fe. Por eso, antes de bendecir el agua, bendice tu carácter. Antes de ungir una puerta, deja que Dios unja tu voluntad. Antes de cargar frascos, carga la cruz. La Escritura está llena de imágenes que nos enseñan el propósito espiritual del agua. En el diluvio, el agua fue juicio, pero también fue el medio por el cual Noé y su familia fueron salvados. En el bautismo, el agua representa muerte al pecado y resurrección a una vida nueva. En el libro del profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo 25, el Señor dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Pero el mismo pasaje aclara que esa limpieza es interior, es espiritual, es obra de Dios. No es el agua física lo que purifica, es la gracia que ella representa. Y esto es lo que debemos entender: el agua bendita puede ser un símbolo hermoso, pero no sustituye al arrepentimiento, no reemplaza la oración, no compensa una vida sin comunión con el Padre. Hay quienes la usan como protección, como si fuera una barrera mágica contra el mal. Pero la verdadera protección está en habitar bajo el abrigo del Altísimo, como dice el Salmo 91. No hay agua que reemplace ese refugio. No hay fórmula que sustituya la relación. Imagina por un momento a alguien viviendo una vida lejos de Dios, sin oración, sin lectura de la palabra, sin obediencia, pero cada noche rociando su casa con agua bendita. ¿Eso lo protege? ¿Eso lo acerca al cielo? ¿Eso lo transforma? La respuesta es clara. Dios no se mueve por actos vacíos, sino por corazones rendidos. El simbolismo puede tener valor si está respaldado por una vida alineada con el Espíritu, pero es hueco si solo es un acto religioso desconectado del alma. Incluso Jesús, cuando sanaba, no lo hacía con objetos, sino con fe. En una ocasión, tomó barro con saliva para sanar los ojos de un ciego, pero el milagro no estuvo en el barro. Estuvo en su autoridad divina. Otro día, una mujer tocó el borde de su manto y fue sana. Pero el poder no estaba en la tela, sino en la fe que activó el milagro. Así también nosotros debemos tener cuidado de no caer en la idolatría sutil de depender más del símbolo que del Salvador. El agua bendita no es un hechizo cristiano. Es, en el mejor de los casos, una herramienta pedagógica, un recordatorio visual de una verdad espiritual. Pero no debe convertirse en un sustituto de la intimidad con Dios. Y aquí es donde muchos tropiezan. Porque en su desesperación buscan fórmulas, buscan recetas, buscan atajos. Quieren una gota de agua que solucione años de desobediencia. Quieren una rociada que los libre de la ansiedad, sin haber abierto el corazón al consuelo de Dios. Pero el Evangelio no es magia. Es entrega. Es muerte y resurrección. Es cruz antes que gloria. Es rendición antes que victoria. Es fe antes que milagro. No hay agua, ni aceite, ni sal, ni cruz de madera, que pueda reemplazar lo que solo el Espíritu Santo puede hacer en un alma rendida. Y es por eso que debemos tener discernimiento.
Porque el enemigo no siempre se presenta con cuernos. A veces se disfraza de religiosidad, de tradición, de costumbre vacía. A veces usa incluso cosas buenas para distraernos de lo mejor. Y lo mejor no es el agua bendita, lo mejor es la presencia viva de Dios en ti. Que tu casa no esté protegida por una botella, sino por un altar. Que tu vida no esté marcada por rituales, sino por obediencia. Que tu fe no esté puesta en el símbolo, sino en aquel que el símbolo representa. La presencia de Dios no se embotella. No se guarda en frascos ni se activa con rituales automáticos. La presencia de Dios se manifiesta donde hay humildad, donde hay arrepentimiento, donde hay hambre de justicia, donde hay corazones que claman día y noche. Por eso, cuando vemos hogares que están llenos de objetos bendecidos pero vacíos de oración, comprendemos por qué no hay transformación. La verdadera bendición no es tener agua bendita en la repisa, es tener a Cristo reinando en el hogar. La verdadera cobertura no es un símbolo sobre la puerta, es una familia que ora unida, que perdona, que busca a Dios en lo secreto. Pablo nunca habló de agua bendita. Pedro tampoco. Ninguna epístola menciona el uso de objetos físicos como medio para acceder al poder espiritual. En cambio, una y otra vez, la enseñanza fue clara: camina en el Espíritu, guarda tu corazón, ama al Señor con todo tu ser y Él se manifestará en ti. En el libro de Hebreos se nos dice que lo viejo fue sombra de lo que había de venir, pero que ahora, en Cristo, tenemos acceso directo al trono de la gracia. Ya no necesitamos sacerdotes terrenales ni objetos santos, porque Jesús es nuestro sumo sacerdote eterno, y su Espíritu habita en nosotros. Entonces, ¿es pecado tener agua bendita? No. Pero sí es un error confiar más en ella que en el Dios que representa. Sí es una distorsión usarla como si fuera una llave mágica, olvidando que el reino de los cielos no se gana con fórmulas, sino con fe. Sí es un peligro reemplazar el altar del corazón con el ritual exterior. Porque cuando lo externo se vuelve el centro, lo interno se enfría. Cuando lo visible nos domina, perdemos de vista lo invisible, que es eterno. Jesús dijo en el Evangelio según Mateo, capítulo 15, versículo 8, «Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí». Hoy podríamos decir, este pueblo me honra con agua bendita, pero ha olvidado mi voz. Porque no es el frasco en la mano lo que me agrada, es el fruto del Espíritu. No es el ritual en la noche, es la obediencia en el día. No es la sal sobre la entrada, es la santidad en el alma. Dios no busca actos aislados, busca una vida entregada. Debemos volver a lo esencial, a la palabra, al altar, al clamor en la madrugada, a la confesión sincera, a la renuncia del pecado, a la búsqueda diaria del rostro de Dios. Si el agua bendita te recuerda esto, úsala con reverencia, sabiendo que es solo un símbolo. Pero si te distrae de lo eterno, si te hace creer que estás protegido sin haber rendido tu vida, entonces más vale que la dejes. Porque el enemigo no teme al agua, teme a la unción. No huye del símbolo, huye del fuego de Dios en ti. ¿Y tú, cómo estás viviendo tu fe? ¿Has confiado más en lo visible que en lo eterno? ¿Has buscado seguridad en cosas, cuando deberías buscarla en la presencia? No se trata de eliminar tradiciones que te acerquen a Dios, se trata de examinar si esas tradiciones te lo están reemplazando. Porque muchos comenzaron bien, con devoción, con fe, pero luego quedaron atrapados en la forma, olvidando el fondo. Y así, poco a poco, su vida espiritual se convirtió en una colección de gestos vacíos. Una cruz aquí, una botella allá, una oración repetida antes de dormir, pero el alma seca, el corazón frío, el altar apagado. Hoy Dios te llama a despertar, a limpiar no tu casa, sino tu vida, a buscar no protección simbólica, sino poder verdadero, a rociar tu mente con la palabra, a ungir tus decisiones con sabiduría divina, a llenar tu habitación no de agua, sino de adoración. Porque cuando el fuego del Espíritu habita en ti, no necesitas un objeto, necesitas solo fe. Porque cuando Cristo está en el centro, todo lo demás ocupa su lugar correcto. Los símbolos sirven, pero el Salvador salva. El agua recuerda, pero solo la sangre limpia.
Las prácticas pueden inspirar, pero solo la presencia transforma. Así que no temas usar agua bendita si entiendes lo que significa, pero jamás la uses como sustituto de lo esencial. Porque la fe verdadera no necesita frascos, necesita fuego. No necesita fórmulas, necesita entrega. No necesita ritos, necesita relación. Y esa relación está al alcance de todos los que hoy deciden dejar de confiar en lo visible y comenzar a caminar por fe, no por vista. Que así sea contigo. Que tu casa sea un altar. Que tu vida sea un testimonio. Y que el agua que toque tu hogar no sea solo agua, sino señal de que allí mora el Espíritu del Dios viviente.